Estamos, ¿verdad?, gozosos y contentos porque estamos en la casa de Dios. Estamos aprendiendo acerca de Jesús y el discipulado, y estamos en la tercera lección de nuestro libro. Hace 8 días estábamos aprendiendo acerca de las bienaventuranzas. El carácter o la vida que un discípulo de Jesús debe tener. Amén. Empezamos, ¿verdad?, con el sermón del monte, en las bienaventuranzas. Cuando Jesús empezó, dice que subió al monte y sentándose, dice que empezó a enseñar a sus discípulos. Amén. Amén. Hoy vamos a aprender en la lección, dice, el título de la lección es Jesús da normas a los discípulos. La primera lección aprendíamos que Dios busca disposición para que Él pueda enseñar a sus discípulos. Aprendimos que Él no buscó a hombres intelectuales, a hombres sabios que tuvieran una educación muy alta. Tampoco buscó a hombres muy espirituales. Solamente que Él buscaba hombres y mujeres con una disposición de poder aprender lo que Él quería enseñarles. Amén. Y en esta mañana tenemos una lección muy interesante, quizás muy extenso para explicarlo todo en una hora. Pero vamos a comenzar, ¿verdad? Dice la verdad central. Los discípulos de Jesús han recibido de Él como maestro normas específicas para conducta en la vida diaria. Amén. Vamos a comenzar haciendo una oración. Altísimo Dios, una vez más venimos delante de tu presencia para agradecerte, Dios mío, infinitamente la vida que tú nos has dado. Gracias, bendito Dios, por la salud de cada uno de mis hermanos, de mis familiares. Gracias, bendito Dios, porque tú has estado sanando, Padre Santo, las vidas, Padre mío, de mis hermanos aquí en la iglesia y fuera de esta iglesia también lo has hecho, bendito Dios. Te agradecemos, bendito Dios, por todas tus bondades. Ahora te pedimos que tú seas enseñando, Dios mío, tu palabra a nuestros corazones. Que cada palabra, Dios mío, que se hable en este lugar, bendito Dios, sea inspiración de tu Espíritu Santo para nuestras vidas. Te rogamos que nos des un corazón sensible, un corazón humilde, Dios mío, para retener tu palabra, Señor Jesús, y asimismo también llevarla por obra, para dar fruto, Dios mío, al 100 por 1. Te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la introducción. En el estudio pasado vimos la introducción al Sermón del Monte, las bienaventuranzas, como la descripción de un discípulo. Si las bienaventuranzas describe a un discípulo de Jesús. El sermón del monte continúa con normas para la vida. Los judíos veían la ley a través de la interpretación que los escribas y fariseos hacían. Lo que los fariseos y los escribas interpretaban acerca de la palabra de Dios, eso es lo que los judíos conocían. Dice, esta interpretación legalista corrompía el espíritu con que había sido dada y no movía al ser humano a mirar dentro de sí las actitudes personales que era hacia donde la ley trataba de dirigirse. Si ustedes recuerdan, Jesús criticó a los escribas y fariseos y les digo que ellos por fuera se miraban muy bien,
pero por dentro dice que eran sepulcros blanqueados. Los fariseos solamente se enfocaban en lo externo, en lo que se podía ver. Pero la ley de Dios mira mucho más allá de lo externo, mira el corazón o las intenciones del corazón. Amén. Amén, amén. Dice, el aspecto externo es fácil disfrazar ante los hombres, pero Dios ve lo que está en lo oculto. Entonces, Jesús buscaba un corazón dispuesto, un corazón que pudiera atesorar los mandamientos de Dios, pero que pudiera también ponerlas por práctica, no como los fariseos que solamente las daban, pero ellos, dice la palabra de Dios, que no hacían nada para cumplir con la ley de Dios. Amén. La práctica o la vida en abundancia empezaba a ser para ellos una realidad. ¿Por qué una realidad? Porque Jesús empezaba a enseñar no solamente la teoría, sino que ahora sus discípulos iban a poder ver un ejemplo vivo de lo que Él enseñaba. Por eso dijimos la primera lección, que los discípulos de los maestros en ese tiempo, dice que se iban a vivir con ellos, no solamente para aprender teoría, sino también para aprender del ejemplo de su maestro, y después de ser enseñados de esa manera, ellos poder llevar a cabo lo que ellos habían aprendido. Nosotros como discípulos de Jesús vamos a aprender, ¿verdad?, del maestro por excelencia. Dice la palabra de Dios que le enseñaba con autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. El texto para memorizar lo encontramos en Mateo 5:48 y dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Eso es a lo que estamos llamados nosotros, a ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, vamos a ver las normas específicas para una vida o una conducta cristiana. He pedido a unos hermanos que me ayuden a dar esta lección. Y el primer punto dice: el discípulo y las actitudes correctas. Y la lectura bíblica la vamos a encontrar en Mateo 5:20, 5:23, 5:24, 5:28, 5:37 y 5:44. Dice aquí: Jesús interpretó estas... vamos a dar primero lectura a los versículos que acabo de mencionar para empezar el primer punto. Dice 5:20: porque os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los fariseos o de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. El 28 dice: pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque
lo que va más allá de esto procede del mal. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Estas enseñanzas de Jesús eran muchas veces lo contrario a lo que los fariseos enseñaban. Jesús introdujo 5 asuntos importantes con la declaración de su autoridad. Pero yo os digo, imponiendo así su autoridad sobre las interpretaciones de escribas y fariseos. Hoy vamos a aprender 5 asuntos importantes con la declaración de su autoridad, pero yo os digo. Mateo 5 dice así, lo voy a leer aquí un poquito más atrás de lo que acabamos de leer. Y dice así: dice, y oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Sí? Es muy importante aquí lo que está diciendo. Ahí los escribas exponían la palabra de Dios en las sinagogas, pero ellos solamente habían escuchado, pero no habían quizás leído lo que la palabra de Dios decía o los mandamientos de Dios. Entonces Jesús empezó a decirles: habéis oído o habéis escuchado acerca de el asesinato. Y le pedí a nuestro hermano Nes que nos ayudara con este primer, pues yo os digo, acerca de no matarás. Y le voy a pedir que pase, que nos ayude. Dios les bendiga, hermanos. Yo voy a pasar aquí con este punto que era Jesús y el enojo, que viene también sobre no matarás, ¿no? Entonces, es como dijo el hermano Jacob, va a estar basado en Mateo 5, 21 al 22. Y como estaba comentando ahorita, el contexto era que los fariseos estaban enseñando sobre no matarás. Y dice Jesús, pero yo os digo, en la primera parte de Mateo 5:22, y con esto Jesús está demostrando su autoridad y hace ver el error de los fariseos y de los escribas en aquellos tiempos, porque él estaba enseñando el verdadero entendimiento de la ley de Moisés, y vamos a ir viendo punto por punto por qué y por qué es importante este pasaje. Luego sigue: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo que enseñaban los escribas y fariseos en ese tiempo era no matarás, y era cierto, pero con eso su enseñanza daba a entender que todo aquello que no fuera a matar ya era posible, o sea, ya no tenía condenación. Entonces cualquier cosa que no fuera a matar ya era permitido según lo que ellos estaban dando a entender. Entonces Jesús llega y corrige esto para dejar en claro que no solamente los que cometen el acto de matar están en peligro de juicio, sino también aquellos que tienen la intención asesina en su corazón ya son culpables. Entonces Jesús está aquí haciendo notar que el pecado viene desde la intención del corazón, desde el pensamiento
de pecar. Y aquí quisiera hacer una aclaración también sobre el tipo de enojo, ¿no? Podemos ver ahí en Efesios 4, del 26 al 27, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces vamos a ver un poquito aquí que aclarar sobre el enojo y el cristiano, ¿no? Un cristiano puede enojarse ante una injusticia o ante el pecado, ya que nuestra moral nos dictamina que algo está mal y que necesita ser cambiado. Alguien que no reacciona ante una injusticia o pecado posiblemente ya se ha acostumbrado a lo malo. Entonces, por eso dice ahí en Efesios 4:26, airaos, y luego después dice, pero no pequéis. Entonces es importante actuar con prudencia y mantener nuestro enojo controlado para que no nos haga pecar. Y recuerde que el pecado viene desde el corazón, desde el pensamiento del pecado. Entonces, si su enojo empieza con ay, quisiera tenerlo aquí enfrente, ay, quisiera decirle esto y esto y esto, ahí ya está pecando. No porque no haya hecho la acción quiere decir que no ha pecado, sino porque ya tiene la intención, como Jesús también lo mencionaba. Entonces, no hay que buscar la justicia por nuestras propias manos ni por nuestro medio, sino más bien dejemos que Dios actúe como a Él le plazca. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces esto quiere decir, no deje que el enojo se anide en su corazón y crea amargura, porque después va a estar cambiando su vida totalmente. Luego ya en el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces aquí está reforzando a que no cometas la acción de pecar. Entonces ya regresando a lo que decía en Mateo 5:21, Jesús desenmascara las creencias de la enseñanza de los escribas, ya que para ellos la ley se trataba solamente de su presentación externa. Entonces, aquí podemos ver que Jesús hace énfasis en el corazón, en los pensamientos, en lo que, desde el momento en el que usted ya está pensando en pecar. Entonces, la supervisión del reino no comienza arrestando a un criminal que ya cometió el pecado de asesinato, sino aquel en el que ya nació en su corazón el pecado de asesinar. Entonces, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vamos a ver a estas dos palabras despectivas que nos menciona aquí, que serían necio y fatuo. Entonces, necio es una palabra casi intraducible, porque se describe como un tono de voz más que nada, pero se podría asemejar a decir tonto, estúpido, imbécil. Su acento es un acento que es de desprecio, y obviamente la persona que lo usa está desde un punto arrogante. Entonces, necio sería el desprecio a la inteligencia, y fatuo el desprecio al carácter de la persona. Estas son palabras pues que ya no se usan mucho, sobre todo fatuo, y aquí ya están suponiendo una superioridad moral del que lo usa para decírselo a otro. Entonces indican el aborrecimiento profundo sobre alguien y que su corazón ya ha pecado. Entonces, cuidémonos, vamos a cuidarnos de la superioridad moral, de la arrogancia al usar estas palabras, porque muchas veces cuando nos enojamos vemos lo siguiente, necio y fatuo. Entonces, ¿cuántos han dicho, ay, es que él hace eso porque no entiende, cómo no se le ocurre, cómo no piensa que lo está haciendo mal? Ahí lo está llamando necio y está despreciando su inteligencia. Y luego después vemos también los ejemplos de que, ay, pero esa persona, híjole, ¿cómo no cambia sus maneras? De verdad, es bien terca, es bien esto, es bien lo otro. Ahí le está diciendo fatuo, entonces está teniendo un desprecio por su carácter. Entonces hay que tener, en resumen de este texto, de estos dos textos, es que hay que cuidar aquella superioridad moral que nos lleva a despreciar al prójimo, o que despierta la ira o enojo incontrolable hacia nuestro hermano. Entonces también hay que cuidar nuestro corazón de que no incurra el pecado asesino. O sea, no precisamente
no solamente no asesinar físicamente, sino que nuestro corazón y nuestros pensamientos no aniden eso en nuestro interior. Entonces esto sería todo. Muchas gracias por su atención y los dejo con el hermano Jacob. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios mira, ¿verdad?, las intenciones del corazón. Amén. El pecado que hay en el hombre, en el ser humano, en su corazón. Una vez me acuerdo que estábamos hablando acerca de una persona que nos había ofendido. Y luego Blandi dijo, ahí estaba, ¿no? Y luego me dijo, yo si hubiera estado ahí, lo hubiera golpeado. Y yo dije, ¿cómo hubieras golpeado? Tú eres una niña, ¿no? Y él es un hombre ya grande. No, dijo, lo hubiera golpeado, pero con mis palabras. Muchas veces eso es lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y hiere a nuestro prójimo. Entonces Dios estaba viendo no solamente lo externo, sino las intenciones del corazón. Amén. Dice que la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que nosotros tenemos en el corazón es lo que vamos a expresar, ¿sí? Entonces vamos a ver el segundo yo os digo de Jesús. Y habla acerca del adulterio. Dice que muchos piensan que el adulterar es solamente hacer un acto de adulterio. Pero Jesús dice lo contrario de eso. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús trata con lo que habían escuchado sobre la ley de adulterio. Digo, por supuesto que el cometer adulterio era pena de muerte. Se dice que cualquiera que se encontraba en el acto de adulterio, ellos tenían que morir. Por eso cuando los escribas y fariseos querían tentar a Jesús acerca del adulterio, dice que llevaron a una mujer para presentárselo a Jesús y le dijeron, esta mujer, dijo, fue encontrada en el pleno acto del adulterio. Y le preguntaron qué es lo que Jesús pensaba acerca de ello. Porque la ley decía que tenía que morir. Entonces los fariseos solamente se concentraban en todo lo externo, lo que podían ver ellos. Pero Jesús le dijo que no solamente los que cometieron el acto de adulterio son dignos de muerte, sino que también los que tienen ese deseo de cometer adulterio en el corazón, también es un acto ya condenable por Dios, por Jesús. Por eso es que al principio decíamos que Jesús mira, ¿verdad?, lo que está dentro del corazón del hombre. Dice, con las palabras, cualquiera que mira a una mujer, Jesús localizó el origen de la lujuria en los ojos. Esto, dice, es verdadero de acuerdo a la declaración de Job 31:1. Dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una mujer, a una virgen? ¿Sí? Cuando nosotros, o cuando el ser humano mira a una mujer o un hombre precisamente para codiciarlo en su corazón, ya cometió adulterio. No tiene que llegar al acto para que sea considerado como un adulterio delante de Dios, amén, sino los deseos del corazón. Dice aquí, el acto del adulterio es mucho peor que el adulterio en el corazón. El punto de Jesús no es decir que son las mismas cosas, sino decir que ambas son pecado y ambas están prohibidas por el mandato de la ley contra el adulterio. Algunas personas se abstienen del adulterio porque temen ser atrapadas y en su corazón cometen adulterio todos los días.
es bueno evitar el acto de adulterio, pero es malo que su corazón esté lleno de adulterio. Entonces Jesús considera como pecado solamente con el desear, ¿verdad? O codiciar a una mujer que no es su esposa. Y esto no solamente se aplica para una mujer, sino cualquier cosa que nosotros codiciemos tanto, más o sea, que lo anhelemos, ¿verdad? Que no es bueno, ya estamos pecando contra Dios. Jesús, aunque tentado en todos los sentidos, dice, soportó tales tentaciones y no se dio a tales pecados. Él fue capaz de ver a la mujer como más que objetos para su gratificación. Fue tentado en todo como nosotros, pero el deseo fue expulsado por el gran poder de un amor puro en el que cada mujer era una hija de Dios, una hermana o una prometida, un objeto sagrado de tierno respeto. Entonces vemos aquí que no solamente Jesús enseñó a decir que el ver a una mujer y codiciarla era pecado, sino que también nos dio su ejemplo. En Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces vemos que Dios o Jesús enseña con palabras, pero también nos enseña con su ejemplo. Entonces Jesús estaba, ¿verdad?, enseñando que los escribas habían dicho una cosa, pero Jesús estaba mirando no solamente lo externo, sino también el interior del corazón del ser humano. La tercera dice, pero yo os digo sobre el divorcio. Lo que les acabo de explicar le tocaba a Raquel, pero se me olvidó y luego andaba afuera. Bueno, el adulterio, el adulterio, el divorcio, perdón. Dice, pero yo os digo sobre el divorcio. Solo el adulterio puede ser causa de divorcio. Pero ni siquiera en este caso Jesús lo alienta, solo lo permite. Cuando el adulterio existe, todavía queda un recurso, que es el perdón. Mateo 5, 31 al 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, dice, comete adulterio. Entonces dice también, fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. En los tiempos de Jesús, mucha gente interpretaba el permiso mosaico para el divorcio de Deuteronomio 2:4, que otorgaba prácticamente cualquier razón como motivo para el divorcio. Algunos rabinos enseñaban que esto estaba permitido que un hombre se divorciara de su esposa si ella quemaba el desayuno o por cualquier otra razón que no era muy grave, pues, o insignificante. Entonces eso es lo que aprovechaban, los judíos, para por cualquier cosa, darle carta de divorcio a su mujer. Moisés insistió en una escritura de divorcio para que las pasiones de ira podrían tener tiempo para calmarse y que la separación, si era necesaria, podría realizarse con formalidad.
El requerimiento de esa escritura era hasta cierto punto un control sobre el mal hábito que estaba también arraigado en la gente, que rechazarlo por completo había sido inútil y solo habría causado otro crimen. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, dice aquí que los fariseos enseñaban que podían dar carta de divorcio a su mujer, pero Jesús no lo permitía. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ella hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces vemos aquí que Jesús no aprobó, ¿verdad?, el divorcio, porque si se divorciaba, entonces la mujer que era dejada y se casaba con otro hombre, el hombre con el que se casaba cometía también adulterio, y la mujer con la que el hombre se casaba, lo mismo, cometía adulterio. Entonces vemos, ¿verdad?, que Jesús rechazaba las enseñanzas de los fariseos. Ahora, el cuarto yo os digo de Jesús es sobre los juramentos. Y a esta le pedí a Abby o a Blandi, no sé quién de las dos. Pásale. Hello. Ok, so voy a empezar leyendo que dice, el carácter del cristiano debe ser absolutamente veraz, haciendo innecesario el juramento. Máxima que no tenemos derecho sobre ninguna cosa por lo que juramos. Aquí en Mateo dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén por la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sé vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Los escribas y los fariseos habían tomado, bueno, aquí en Éxodo dice que y no tomarás el nombre de tu Jehová en Dios en vano. Ellos tomaron esa palabra para decir, podemos jurar por cualquier cosa excepto el nombre de Dios. Y eso es una enseñanza que ellos daban y que hasta este día todavía sigue. Porque yo sé personalmente que cuando andábamos en la escuela o hasta este día, a veces me enojo o quiero hacer un juramento y digo, I swear to that I'm going to get you, Rika, or I'm going to get you, Jacob. Y eso es o procede del mal, aunque a veces es como, se me olvida cómo decirlo en español, inconsciente, lo hacemos. Y aquí también dice, si vuestro hablar tiene que jurar o hacer juramento, revela la debilidad de tu palabra. Eso también enseña que somos débiles espiritualmente y demuestra que no hay suficiente peso en el carácter de tú como una persona. No puedes como back up tus propias palabras porque no eres alguien creíble o reliable. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, como dice la Biblia. No debemos de estar jurando si de verdad
verdaderamente en nosotros se mira que somos cristianos, porque debe reflejar lo uno en sí mismo para que no tengamos que hacer juramento. Como dice la Biblia, tu sí es sí y tu no es no. Así de simple debe de ser. Y también dice el Señor al afirmar que los juramentos no eran necesarios. El simple hecho de hacerlos enfatizar la mal del corazón humano. La vida de un cristiano, al ser digno de confianza, debería ser suficiente para responder sus palabras. Y eso es todo de mí. So, voy a invitar a mi Tari, o el hermano Jacob, que pase. Jesús nos enseñó siempre a hablar con la verdad. Dice la palabra de Dios que Él es, ¿qué dice? Yo soy el mismo de ayer, de hoy. Sí. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. El último, el quinto, que le pedí a Abby que nos ayudara con eso, acerca de, pero yo os digo sobre el amor a los enemigos. Que Dios le bendiga. Amén. Estoy muy nerviosa, mi primera vez haciendo algo así. Ok, a mí me tocó Mateo 25, 23, 43, 47. Que habla de Dios a tu prójimo y a su enemigo, que dice, pues lo que yo me tocó, dice, Jesús interpreta la ley de amor hacia su prójimo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y los que persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y haced salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amaráis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley mosaica ordenaba amarás a tu prójimo. Sin embargo, algunos maestros en los tiempos de Jesús añadieron una aplicación errónea, opuesta y maligna, una obligación equitativa de aborrecer a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestro enemigo. En cambio, Jesús les recuerda que Dios se refiere a todas las personas. Son nuestros prójimos, incluso nuestros enemigos, para cumplir con esta ley. Debemos amar, bendecir, hacer bien y orar por nuestros enemigos, no solo por nuestros amigos. Luego también dice, Jesús entendió que tendremos enemigos, pero debemos responderles con amor, confiado que en Dios protegerá nuestra causa y destruirá a nuestros enemigos de mejor manera posible, transformándolos a nuestros amigos, para que seáis hijos de vuestros padres que están en los cielos, y hacer esto estamos imitando a Dios, que demuestra amor a sus enemigos al hacer llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Y qué haces más que el pecador?
debemos considerarlo una incrustación de virtud si simplemente regresamos al amor que nos da. A veces es muy difícil, ¿verdad?, amar a nuestros enemigos. Yo tenía una vez es nuestra prima, ¿verdad? Pero una vez nos hizo algo que, le hizo algo a la Raquel, ¿no? Y yo pues me enojé mucho porque ella esperó que yo y Randy nos fuéramos al baño, y yo me enojé mucho. Yo lo consideraba así como, ay, no la quiero, ¿verdad? Y yo creo que en vez de decirle muchas cosas, pues tenemos que ponerle la mano de Dios, ¿verdad? Porque dice que mejor es amar que tener rencor en nuestro corazón, ¿verdad? Y luego dice aquí, recuerda que Jesús enseñó sobre el carácter. Debemos esperar que este carácter sea diferente del carácter visto en el mundo. Hay muchas razones por las que deben esperar más de los cristianos que otras personas. Ellos dicen tener algo que los demás no tienen. Ellos afirman ser renovados, arrepentidos y renovados por Cristo. De hecho, tienen algo que otros no tienen. De hecho, son renovados, arrepentidos y redimidos por Cristo. Tienen un poder que otros no tienen. Pueden hacer todo por medio de Cristo, que los fortalece. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios habitando dentro de nosotros, y nosotros tenemos un mejor futuro de los demás. Y esto voy a pasar al hermano Jacob. Entonces, Jesús dice que enseñó a amar a nuestros enemigos. Los escribas y los fariseos consideraban a los gentiles y a los samaritanos como sus enemigos y no los querían ver. Dice, si nosotros amamos solamente a los que nos aman, dice, ¿qué es lo diferente que hacemos de ellos? ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos de aprender de Jesús, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces aprendimos de los 5 puntos importantes pero yo os digo de Jesús. El segundo punto es el discípulo y la intención del corazón. Y la lectura bíblica lo obtenemos en Mateo 6:6, 6:33 y Mateo 7:12. Dice aquí luego Jesús pasa al asunto de la intención desde el corazón y su relación con la oración. Recordemos que Jesús está enseñando a sus discípulos cómo deben de vivir o cómo deben de comportarse, ¿verdad?, delante de la sociedad. Pero también Jesús vio importante acerca de la oración, porque los escribas y fariseos dicen que ellos amaban el orar en las calles o para que la gente lo mirara y pensara y dijera, no, pues qué hombre tan espiritual, ¿verdad?, es este. Pero Jesús da una enseñanza muy importante acerca de la oración. Y dice aquí en Mateo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces Jesús dijo que cuando nosotros oremos no seamos como los hipócritas. Jesús, ¿verdad?, como dije hace rato, asumía que los discípulos de él también iban a orar. Por eso es que les dijo que cuando oren no sean como los hipócritas. Dice, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas. Dice, había dos lugares principales en donde el judío de los tiempos de Jesús podían orar de manera hipócrita: en las sinagogas y en las calles. Dice que algunos de ellos salían a las calles más o menos como a las 9 de la mañana y empezaban a orar en las calles para ser vistos por los hombres. Dice, de cierto que ellos ya tienen su recompensa. O sea, ya no podían esperar más de Dios, porque ¿cómo se dice? El recibir honor o recibir honra de los demás, porque por la manera como ellos oraban en las calles, ese ya era su recompensa. Entonces no tendrían que ellos esperar algo más de Dios o una recompensa de parte de Dios, porque solamente dice que ellos oraban para ser vistos por los hombres. Estas gentes no oraban para ser vistos por Dios, sino para ser vistos por los hombres. Esta es una falta común, dice, en la oración pública de hoy, cuando la gente ora para impresionar a otros en vez de derramar su corazón delante de Dios. Entonces, nuestra intención cuando oramos a Dios no es para que nos vea la gente o para impresionar a alguien, no, sino para tener una comunión con Dios o derramar nuestro corazón delante de Dios. Entonces, ese tipo de oración era lo que los fariseos y los escribas hacían. Pero Jesús les dio una manera correcta de orar. Y dice ahí, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos. Cuando dice que no usemos vanas repeticiones, es cualquier oración que es como solamente lo expresamos de boca para afuera, no viene de nuestro corazón. En una traducción de la Biblia, la frase dice de vanas repeticiones es como no hablen solamente por hablar. O sea, no solamente hablemos sin pensar lo que estamos diciendo. Amén. Dice, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Dice, no oramos para decirle a Dios cosas que no sabe de nosotros. ¿Sí? Oramos para unirnos y para apelar a Dios amoroso, que quiere llevarnos cada necesidad y preocupación ante su trono. Cuando nosotros pedimos a Dios, no oramos o no le pedimos algo a Dios que Él no sabe de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que Él conoce todo de nosotros. Él conoce lo que nosotros necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. Entonces, en Mateo 6, encontramos el modelo de oración. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La frase de Padre nuestro que estás en los cielos es la manera correcta de orar. ¿Sí? La manera correcta de orar viene a Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Cuando decimos Padre que está en los cielos, recordamos la gloria y la santidad de Dios. ¿Sí? Y luego dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La manera correcta de orar tiene una pasión por la gloria de Dios. Jesús quiere que oremos con el deseo de que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay desobediencia, en el cielo no hay pecado. Entonces nuestra oración debe de ser que así como en el cielo hay obediencia y no hay pecado, que también eso sea lo que haya también en la tierra. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Como hemos indicado antes en la oración modelo para nuestras propias oraciones, observamos por un momento esta petición maravillosa pero sencilla. ¿Sí? Esto nos hace dependientes de Dios. Que no nos afanemos en las cosas que no son importantes. Amén. Sino que nosotros pongamos nuestra plena confianza en Dios, de que el pan de cada día el Señor lo va a proveer para nosotros. Amén. Entonces, Jesús enseñó acerca de la oración, pero también enseñó acerca del afán de la vida. Aquí no hay una advertencia contra la hipocresía, pero sí contra la falta de fe, contra la ignorancia de la providencia del Señor. Sobre todo hay una advertencia contra afanarse más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Jesús habló acerca de los afanes de la tierra. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, o del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí vemos que Jesús o Dios es el proveedor de todas las cosas. Un ejemplo muy sencillo podría ser que quizás la mayoría de nosotros, de la gente,
tiene animales o mascotas en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si una vez su hijo llegara y le dijera, o papá o mamá, dijo, yo miro que nuestro animal o nuestra mascota nunca le falta nada, que cuando le falta comida van por comida? Y el hijo dijera, pero yo tengo el temor de que algún día tú me vayas a dejar sin comida. ¿Qué le diría usted a su hijo? Digo, pues si yo tengo cuidado de un animalito, ¿cómo es que te voy a dejar a ti sin comer o sin vestir? Es lo que pasa muchas veces con nosotros, con Dios. Digo, si Dios alimenta a las aves del cielo y dice, y viste también a los lirios del campo, ¿cómo es que nos va a dejar a nosotros sin comer o sin vestido? Por eso es que nosotros no nos debemos de afanar por las cosas de este mundo. Entonces, dijimos que en este punto, el afán de la vida, no hay advertencia contra la hipocresía, pero sí contra la falta de fe en Dios. Por último, en este segundo punto, la regla de oro. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si nosotros queremos que nos traten de una manera amable, entonces nosotros también debemos de demostrar amabilidad hacia con los demás. Es una cosa quizás como que muy sencilla o muy simple, pero muchas veces nosotros no lo llevamos a cabo. ¿Sí? Jesús trató a todos por igual. Él dio su vida por los pecadores. Así como Jesús trató a nosotros, nosotros también debemos de tratar a nuestros semejantes o a nuestro prójimo. Entonces, por eso dice que esta es como la regla de oro, que de la manera como nosotros queremos que nos traten, así debemos de tratar, ¿verdad?, a nuestro prójimo. El discípulo y la prudencia de obedecer. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. De todas las cosas que Jesús enseñó, si nosotros no la ponemos en práctica, entonces dice la palabra de Dios que Dios no nos considera como hombre sabio o prudente. Dice, el Señor termina el sermón con una parábola que es una advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta una profesión de fe en Cristo, levantar la mano y pasar al frente, y hasta bautizarse. No son una evidencia del señorío de Cristo. La única evidencia aceptable para el Señor es la obediencia. La entrada al reino de los cielos es un asunto de la gracia del Señor, pero por parte nuestra la obediencia es la fe que actúa para cumplir la voluntad de Dios el Salvador. El Señor lleva entonces su discusión a una decisión personal. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Hay una frase aquí muy importante, muy interesante, que dice,
Cumplir la voluntad de Dios es la seguridad completa. No hacerlo es el desastre total. Si vemos aquí en la parábola que Jesús dio a sus discípulos al final de su sermón, vemos aquí que dice en el 7:27, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, dice, y fue grande su ruina. Entonces, si nosotros solamente somos oidores de la palabra de Dios, pero no somos hacedores de ella, llegará un día, ¿verdad?, en que nosotros seamos como este hombre imprudente, ¿verdad?, que escuchó las palabras de Dios, pero que las ignoró y no las llevó a cabo. Para que nosotros no nos pase, ¿verdad?, como el hombre de esta parábola, nosotros debemos de tratar, ¿verdad?, de cumplir y seguir las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, y el pastor con nosotros. Qué bonita enseñanza de esta mañana, ¿verdad? Se hace un hábito en los temas que estábamos hablando. La semana pasada vimos acerca de las características del discípulo. Este día fue las normas, ¿verdad? Las normas. Y hablando acerca de lo que nosotros, cómo debemos ante estas circunstancias, cómo podemos enfrentarlas. Y bonita enseñanza que debemos formar un hábito en nuestra vida diaria. No se aprende a actuar así de un día para otro, y todo esto se queda como un hábito cuando lo practicas constantemente en tu vida. Dios me los bendiga. Vamos a orar por nuestro hermano Richard. Vamos a cerrar con una oración. Oramos por el hermano Richard, que nos han estado poniendo ahí el mensaje muy... sí lo vimos desde la primera vez, nada más que todavía no me lo hacían llegar. Así es que vamos a orar por nuestro hermano Richard y nos despedimos de este lugar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu bendición, Señor. En este momento, Padre amado, te suplico para que ayudes, Señor, a nuestro hermano Richard, que está pasando por estos dolores, está muy mal. Exactamente no sabemos contra qué está lidiando, pero sabemos que su salud no está bien. Y te suplicamos, Padre amado, para que tú fortalezcas su cuerpo. Sabemos que quizás está avanzado de edad, Señor, y a veces nuestros hermanos que están pasando ya en esa etapa de ser ancianos, quizás sus defensas han bajado bastante, pero te suplicamos para que tú seas su fortaleza, su ayuda, Señor, en estos momentos. En el nombre de Jesús oramos por tu iglesia, Señor, en todas partes donde ellos están ahora mismo, mi Dios amado, y que esta enseñanza quede tan marcada, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, pero sobre todo que podamos, Señor, bajarlo de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestro conocimiento al corazón para aplicarlo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.